Muchas gracias, Ministerio Inesis. Pueden tomar su lugar, hermanos. Esto va a ser bastante breve y bastante rápido, así que quiero que me presten la mayor atención. Mateo capítulo 22, verso 34 al 40. Voy a leerles la versión NBI. Dice lo siguiente. Solamente pueden escuchar. Mateo 22, 34 al 40. Dice: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amados hermanos, estamos comenzando un nuevo año y creo que cualquiera puede reflexionar un poquito solamente recordando lo que pasó el pasado 2020, un año donde seguramente muchos, al igual que yo, han tenido planes, proyectos, y si tú eres como yo, por causa de la pandemia, ninguna se cumplió. Pero déjenme decirles algo muy interesante para comenzar este año. ¿Qué tal si Dios te dijera: hijo mío, hija mía, quiero que este año me sirvas con todo tu corazón? Quiero que des tal vez más ofrendas, no sé, hacia los misioneros, a gente necesitada, que puedas dar tu aporte, que tu servicio sea mayor acá en la congregación, que des absolutamente todo. Pero a cambio, no te voy a dar absolutamente nada, porque quiero ver si, a pesar de que yo no te doy absolutamente nada, estás dispuesto a amarme de manera incondicional. Solo por un momento póngase a pensar: ¿cómo sería tu perspectiva este año? Si el Señor te dijera: sí, servime, adorame, te voy a bendecir, pero algunas cosas que tal vez anhelas o sueñas tener, no te las voy a dar. ¿Aún así me seguirías amando? ¿Aún así me seguirías sirviendo y me darías absolutamente todo? ¿O cambiaría tu perspectiva, tu modo de servir, ya que estamos iniciando este año? Una buena pregunta para ustedes. Les comento que una vez me encontré con un amigo. Es un amigo muy especial. Y no sé cuántos de ustedes aquí viven en una casa en alquiler. ¿Algunos viven en una casa en alquiler? Bueno, cualquiera que vive en una casa de alquiler, yo vivo en casa en alquiler y solo quieres vivir en una casa en alquiler. Cada 2 o 3 años tienes que trasladarte de casa. Y bueno, usted sabe que eso es un poco incómodo, es bastante cansador, es en ocasiones hasta molesto, ¿no? Porque no lo acomodas en un día, te tardas una semana o hasta 2 semanas. Pero mi amigo tiene un testimonio muy particular que a mí me llamó mucho la atención. Resulta que él, cuando era niño, a la edad de 5 años, él tenía su propia casa. Sin embargo, él vivía en una familia un tanto disfuncional. Su papá no era cristiano, su mamá, pues digamos que se conocieron, se embarazó y producto de esa relación nació él. Así que pues se juntaron, empezaron a vivir juntos. Pero él tenía una casa, el Señor. Era una casa, me dijo el amigo, creo que, no sé si 5x5, algo por el estilo, era como un cuarto. Era en la casa de los papás, ¿no? Le dieron como una parte de la casa, ese cuarto y el terrenito ahí. Esa es tu herencia, hijo. Y bueno, el papá, esa era su casa. El niño recuerda que esa era su única casa que tenía. Pero fíjense que ese hombre un día tuvo un encuentro con Jesús. Alguien le predicó. Y de repente pues él aceptó a Cristo en su corazón. Y de repente pues él siente el llamado de ser pastor, de ser predicador. Lo siente muy fuerte en su corazón. Así que decide vender su casa. La casa pequeña que tenía se lo vende a un precio bastante económico porque necesitaba dinero, porque quería ir a un seminario, un instituto bíblico. Y aparte ya estaba a punto de entrar a una iglesia donde iba a pastorear. O sea, vendió su propia casa por servir a Dios. Y a causa de esa decisión, evidentemente, pues ellos nunca tuvieron una casa. Tuvieron que vivir en una casa pequeña. Tal vez ninguno de nosotros sabe cómo es tal vez iniciar una iglesia. El pastor Marcelino nos puede indicar cómo es tal vez empezar de cero. Es bastante difícil, bastante complicado. Sin embargo, el amigo me cuenta de que la iglesia en muy pocos años, unos 4 años, la iglesia fue literalmente un avivamiento. De tener 2, 3, 5 personas, llegaron a tener hasta casi 200, 300 personas. Un salón pequeño que literalmente si llegabas tarde no podías ingresar. La gente se sanaba, ocurrían milagros, a tal punto
inclusive que la gente económicamente empezó a prosperar. Lo curioso de esta historia es que él me dice, todos los hermanos prosperaban en sus negocios, en sus trabajos, pero en nuestra casa, siendo hijo de pastor, nosotros teníamos escasez económica. Veíamos cómo Dios obraba en las demás personas, pero parecía que nosotros no tanto. Sin embargo, mi papá, o su papá en este caso, entendió de que igual debían servir a Dios. Pasaron los años y bueno, tristemente él me cuenta una trágica historia. El pastor cometió un error, se juntó con una hermana de la iglesia. Producto de eso nació alguien, y aparte de eso la iglesia se dividió en dos. O sea, el avivamiento se dividió en dos. Así que el pastor se fue con un cierto grupo de miembros de la iglesia a un determinado lugar, pero tristemente una división crea y produce otras divisiones. Así que esa otra iglesia donde él estuvo también se dividió. Así que ese pastor perdió todo. Y el chico, mi amigo, cuando tenía 9 años de edad, él tocaba, como era hijo del pastor, tocaba la batería. A los 10 años de edad empezaba a tocar el teclado. Él me cuenta su testimonio. Pero cuando él tenía 12 años, todo eso que él tenía, todo eso que él quizás soñó tener, imaginar, con lo poco que entendía de niño, de la vida de ser cristiano, ser hijo de pastor, él de la noche a la mañana lo perdió todo. Su papá los abandonó, lo dejaron con su mamá, y él conoció el mundo de la noche a la mañana, de conocer puros artistas cristianos. Al día siguiente empezó a conocer, qué sé yo, cualquier artista secular que se les pueda ocurrir en la mente. Sin embargo, él me dice, a causa de esto, tuvimos que vivir de alquiler en alquiler toda nuestra vida. Hace poco, generalmente me lo contó. Y es muy interesante porque él me comenta algo muy chistoso, no sé si chistoso o tragicómico. Él me dice que durante muchos años, él oraba a Dios y le decía, Señor, te hemos servido. Sí, mi papá se equivocó. No se supone que al menos por el servicio que tenemos, mi papá vendió su propia casa para servirte a ti. ¿No se supone que mínimamente debíamos recibir una casa? Mi amigo se quejaba cada vez que se trasladaba de casa, porque él seguía sirviendo a Dios, seguía yendo a la iglesia, seguía dando, qué sé yo, sus diezmos, sus ofrendas, todo. Pero había algo que él no recibía, y eso le molestaba a él. Y él decía, ¿por qué Dios no me da aquello que yo le estoy pidiendo? Yo, en cierto modo, puedo entender esta historia porque, si bien no es mi misma historia, yo sé lo que es trasladarse de casa. Es bastante incómodo, es muy frustrante. Sin embargo, a pesar de que esta historia es un tanto trágica, es curioso porque muchos teólogos, yo apenas llevo 1 año y medio estudiando en el seminario de las Asambleas de Dios, pero muchos teólogos, a pesar de los estudios y las capacidades que tienen leyendo la palabra de Dios, te pueden asegurar que hay muchas cosas que no tienen respuesta. Incluso tú mismo, en tu misma vida, hay cosas que has pasado, que has vivido, que quizá nadie te puede dar respuesta. Por más que ores, quizá, a lo mejor como hace mi amigo, capaz Dios nunca te responda. Y quizá alguno está pensando, oye JD, pero esa historia es un poco trágica, ¿no? Estamos iniciando el año, ¿cómo nos puedes contar una historia trágica? Háblanos algo de la Biblia. Bien, fíjense que hay una historia de un personaje en la Biblia que se ganó la aprobación de Dios por hacer bien las cosas. De hecho, Jesucristo dijo que esta persona, este personaje, lo dio absolutamente todo, pero en ningún momento Jesucristo dijo que recibiría algo a cambio de lo que hizo. Cuando leemos Lucas, capítulo 21, verso 1 al 4, dice lo siguiente: mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Este mismo pasaje se encuentra en Marcos, capítulo 12, verso 41 al 44, que es la misma historia. Y dice: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba,
pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Aquí estamos viendo cómo Jesucristo exalta a una viuda. Dice, esta mujer hizo lo mejor que todas las demás personas. Lo dio absolutamente todo. Era tan pobre que dio todo lo que tenía en ese instante. Sin embargo, hermanos, no sé ustedes, pero el año pasado, en marzo, cuando comenzó la cuarentena, y volví a leer este pasaje que lo leí en muchas ocasiones, me hice una pregunta. ¿Qué pasó con esta viuda? ¿Por qué recibe una aprobación de Dios, pero no recibe algo a cambio? Porque dice que lo dio todo. Cuando tú lees los siguientes versículos, Jesucristo empieza a hablar de las señales del fin, antes de su segunda venida. Y en ningún otro pasaje, ni ningún otro evangelio, ni otro apóstol, te menciona lo que pasó con esta viuda. Es más, ni siquiera sabemos su nombre. Lo único que se sabe es que esta mujer se ganó la aprobación de Dios porque dijo que esta mujer lo dio absolutamente todo, pero no sabemos qué pasó. Yo me he preguntado, esta mujer, si lo dio todo, ¿habrá llegado a su casa y habrá tenido alimento? ¿Habrá tenido cena? Me he preguntado, por ejemplo, no sabemos su edad. ¿Qué tal si era mayor de edad? Si era mayor de edad, mínimamente imagino que tendría hijos. Se supone que sus hijos debían cuidarla. ¿Tenía hijos? ¿Si lo dio todo? ¿O qué tal si era una viuda joven? Y tal vez, pongamos la idea, tal vez, no sé, su marido murió de alguna enfermedad y ella pues no pudo heredar nada y se quedó sola. Son interrogantes que yo me pregunté. Como que de alguna manera dije, necesito saber qué pasó aquí. ¿Por qué esta mujer se ganó una aprobación pero no recibió nada? No hay ni un dato bíblico que diga que a esta mujer la prosperaron o le dieron una casa o qué sé yo, se lo llevó al cielo. No hay nada registrado bíblicamente. Hay un dato muy interesante que se encuentra en Mateo 23, 14. Dice, Jesucristo dijo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Me pongo a pensar, ¿no será que esta viuda, aparte de que dio todo lo que tenía, no habrá sido una de las causantes que perdió parte de su propiedad por causa de estos fariseos orgullosos? O sea que como que la misma religión o denominación la estaba abusando. Me he hecho estas preguntas muchas veces. De hecho, me he llegado a pensar algo. ¿Qué tal si esta mujer se encontró con Jesús y escuchó el famoso Sermón del Monte? ¿Qué tal si escuchó lo que Jesucristo dijo en Mateo 6, 31 al 34? Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, por el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Me gusta pensar que a lo mejor esta viuda escuchó a Jesús, que le dijo, no te preocupes por el afán de la vida. No te preocupes si capaz los fariseos te quitaron tu casa, o no tienes hijos, o algo pasó con ella. No te preocupes, porque yo puedo proveer. Quizá eso hizo que esta mujer, sin ni siquiera saber que Jesucristo estaba hablando de ella, sin ni siquiera saber que nosotros hoy día estaríamos recordando esta historia de esta mujer que se ganó la aprobación de Dios, pero no hay nada escrito de que haya recibido algo a cambio. Cuando leíamos en un principio el gran mandamiento que era, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, toda la Biblia se resume en eso: amar a Dios absolutamente con todo. ¿Se han dado cuenta que en ese versículo no hay una recompensa? ¿No hay algo a cambio? Hay algo muy importante hoy, y no quiero deprimirlos con este mensaje. Hay algo muy importante. Mi amigo un día me comenta algo muy interesante. Dice que un día él estaba tan enojado con Dios porque él le dijo: Señor, quisiera que tú me dieras, me voy a trasladar de casa y quisiera que me dieras un lugar muy bonito, algo cómodo. No es una casa, pero que esté bien. No quiero tener problemas con los otros inquilinos, porque ya he tenido experiencias así. Me he portado bien este año, he hecho muy buenas cosas, te he servido, te he adorado, he hecho, creo, lo correctamente bien delante de tus ojos. Por favor, mínimamente te pido que me vaya bien en esa casa.
Y dice que en esa casa, pues, todo parecía bien, pero una de las funciones más importantes, el mismo día que entró, dejó de funcionar: el baño. Aparte que el baño era compartido. Así que, imagínense, después de orar, después de servir a Dios con todo tu corazón, entregarlo absolutamente todo, y que te pase esto, uno se pregunta y se hace la famosa pregunta que seguramente tú te has hecho en alguna ocasión: ¿por qué? O si no, ¿qué hice mal? Todos aquí, amados hermanos, y lo digo esto con mucha humildad, yo no soy perfecto ni tampoco me considero alguien súper sabio ni nada, pero sé que todos aquí tenemos algo triste en nuestras vidas. Puede ser a nivel económico, puede ser a nivel familiar, puede ser un desamor, puede ser una traición, puede ser que tu ministerio, a pesar de que has hecho todo lo correctamente bien, no has visto la mano de Dios que ha provisto. Y aún así, a lo mejor no te has quejado con Dios, sino que has seguido sirviendo a Dios, porque has sabido que eso era lo correcto. Mi amigo, cuando me contó esto, me dijo algo muy interesante. Dice que él fue a una plaza y habló con Dios. Le dijo: Señor, estoy cansado porque te he servido. Yo no te pido mansiones ni cosas grandes. Lo único que te pido era una casita que me fuera bien. Míralo, el primer día me pasa esto. Ya está, no voy a hablar más contigo. No quiero saber absolutamente nada de ti. Al día siguiente, porque él oraba en las madrugadas, se despierta, como siempre, se levantaba creo a las 5 de la mañana, así que normal se levantó, el inconsciente, porque ya tenía el hábito de orar. De repente se levanta y se da cuenta de algo. Dice: no puedo vivir sin Dios. Aunque Él no me dé lo que yo quiero, no puedo vivir sin Él. Así que se pone a orar y hace una oración muy interesante. Él dice: Señor, aunque tú no me dieras la casa, a pesar de todo lo que mi familia hizo por servirte, no me dieras esa casa, a pesar de que tenga que aguantarme este baño y tenga que aguantarme a los inquilinos que usan ese mismo baño, porque voy a estar aquí, acabo de llegar ayer, a pesar de todo eso, yo te voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, porque me basta con lo que hiciste en la cruz, que eso es más importante. Amados hermanos, Dios en ese gran mandamiento nos pidió una cosa: amarlo de manera incondicional, a pesar de los problemas que puedas tener, porque Él te amó y entregó a su Hijo por ti, aunque tú y yo no lo merecíamos, pero Él nos los dio. Aún seguimos fallando, aún nos seguimos equivocando, pero su sangre ya fue derramada hace más de 2000 años atrás, porque ese es un amor incondicional. Y Dios pide que así como Él te ama de manera incondicional, aunque tú hayas pedido cosas y Él no te las haya dado, y muy posiblemente tal vez no te las vaya a dar, tú tienes que amarlo, porque de esa manera vas a demostrar que con lo que Cristo hizo en la cruz te es suficiente para ser feliz. Quiero terminar con esto. Yo no sé cómo haya sido tu 2020. No lo sé. Yo he perdido amigos que han fallecido por causa de la pandemia. Hace poco, un querido pastor que conocí hace muchos años atrás también falleció. Tengo amigos que oran por sanidad en sus vidas y Dios no ha contestado durante años esa oración. Muchos han perdido familiares. Algunos seguramente aquí papás han orado por sus hijos años y años para que ese muchacho tenga un encuentro con Dios, y parece que el diablo se le metió en su vida porque se volvió más endemoniado, peor que nunca. Y esa mujer, esa mamá o ese papá sigue orando y clamando, pidiendo que la justicia venga. Pero déjenme decirles algo que el Señor me mostró justo hace un par de semanas atrás, y creo que Él es el que me trajo aquí para decirle esto, quizá, no sé si a todos, o mínimamente a algunos de ustedes. Muchos de ustedes a lo mejor han perdido algo este 2020, no sé qué, pero seguramente perdieron algo. Pero déjenme decirles que a pesar de que no recibieron esa recompensa y se quedaron como esa viuda, Dios me mandó a decirles que les diga: hijo mío, hija mía,
te ganaste mi aprobación. Hiciste lo correcto, porque no me abandonaste, no me dejaste. A pesar de que no te di lo que tú pediste, me seguiste sirviendo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor me ha enviado a decirles que hoy, comenzando este año, Él en su trono sentado se ha parado junto a los millares de ángeles para aplaudirte a ti, porque tú no lo has dejado, a pesar de que no has recibido algo que anhelabas con todo tu corazón. Pongámonos de pie, hermanos. Hoy nuestros pastores dieron palabras muy hermosas. Y yo creo que esas palabras son de parte de Dios para este 2021. Pero para que esas prosperidades y esos cambios que vengan a tu vida, tú necesitas amar a Dios, no por esas cosas, sino por lo que ella hizo en la cruz. Mi amigo me dijo, a lo mejor yo no voy a tener nunca una casa en esta tierra, pero sé que Jesucristo me hizo una morada allá en la eternidad. Una casa que no me va a durar un par de años, sino va a ser eterna. Ahí donde estás, vamos a orar. Seguramente tú sabes qué perdiste o pasaste, qué diste por amor a Jesucristo a pesar de las circunstancias. Y ahí donde estás, tal vez tú eres de las personas que quizá no dio todo, tal vez hasta en algún momento se alejó de Él. Pídele perdón ahí donde estás. Y si tú has hecho las cosas correctas, recibe el amor del Padre donde estás, porque Él te ama. Padre Celestial, te pido que puedas bendecir aquí a mis hermanos, mis hermanas, que se han esforzado, que te han amado a pesar de que quizás no han recibido algo a cambio, pero que hoy han recibido la aprobación del cielo. Han sido considerados personas que lo han dado absolutamente todo, como esa viuda, sin haber recibido nada a cambio, porque son hermanos que te aman de manera incondicional. Hermanos, Dios, este 2021, no sé lo que traiga, pero creo en las palabras que nuestros pastores nos dijeron, que viene una prosperidad para cada uno de nosotros. Pero amemos al Señor, aun si acaso esas prosperidades no vengan, porque debemos amarlo de manera incondicional. Amén. Muchísimas gracias por su atención, hermanos. Muchas gracias. Aleluya. Así es, hermano. Qué lindo escuchar palabra que nos fortalece, amén. No siempre se gana, pero una cosa sí, por eso los discípulos, después de haber ido a predicar por todos lados, los enfermos se sanaban, los demonios salían, ellos estaban chochos de la vida. Pero el Señor, cuando llega, les dice: no se alegren por eso, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Eso es lo mejor.